presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti, nada más. Solo faltas tú. Bueno, el fondo musical que tenemos hoy en Vladimir a la Una habla de quién es nuestro invitado de hoy, Ilan Chester. Así que estamos muy contentos de tenerte por acá, Ilan. Un placer recibirte en Vladimir a la Una. Un placer y un honor. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido a Vladimir a la Una y bienvenido a Venezuela, porque estás en una gira por Venezuela, ¿no? Así es, así Has es. estado en estos días de gira por nuestro país y gracias por haber abierto el espacio para conversar con nosotros. Sí, quería hablar contigo. Qué bien, qué bueno. Porque sabes que eres uno de esos artistas venezolanos que uno siempre dice, caramba, yo no conozco a Ilan Chester y hoy te conozco personalmente. Y de verdad que es un motivo de mucha alegría para mí, ¿no? Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, Ilan, vamos a hablar un poco al comienzo. Si te preguntan quién es Ilan Chester, ¿qué respondes tú? O cada vez que te lo preguntan. Es una combinación muy complicada de cosas, porque yo siento que yo nací en unas circunstancias casi de ensalada. Mi papá era vienés, mi mamá era checa, mis abuelos eran polacos, húngaros. Yo nací en Israel y crecí en Venezuela y mi filosofía es de la India. Así que, ¿quién es Ilan Chester? Un ciudadano del mundo. Al fin de cuentas, y según mis convicciones, es este aparato que está aquí. Este aparato que le pusieron Ilan, ¿no? Que a ti le pusieron... Vladimir. Vladimir. Yo me llamo, mi primer nombre es Eli, muy poca gente lo sabe, yo me llamo Eli Vladimir, que es un nombre hebreo. Eso es correcto. Y Villegas, y mi segundo apellido es Poljak, porque mi mamá era judía, de origen judío. Mi Lo mamá sé, te tengo estudiadito. nació en Croacia, antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, tenemos ese lazo en común. Yo soy una mezcla de croata con tuyero, mi papá era del Tuy. Entonces tú eres una mezcla mucho más variada que yo. La ensalada es más grande. La ensalada es más grande. Pero como toda ensalada, pues tiene sus puntos muy particulares y además ingredientes sin los cuales dejaría de ser ensalada. Es curioso porque una vez que tienes ese conflicto de identidades, te cuestionas a ver quién eres tú de verdad. Porque el verdadero problema comienza, el problema de todos los problemas, comienza a partir de quién soy de verdad y qué hago yo caminando en este planeta. Esas son preguntas que muy poca gente se las hace y ese conflicto existencial es un tesoro, porque resolverlo significa también encontrar otros grandes tesoros. Tú has estudiado, Ilan, tus raíces. ¿Cómo no? ¿Has tenido tiempo de hacerlo, digamos, de hurgar en tu raíz checa, en tu raíz vienesa, en tu raíz israelí? Sobre todo la israelí, porque crecí en una familia judía donde habían ciertas celebraciones. Por ejemplo, en la celebración del Pesaj, que llaman. La fiesta de Pesaj, cuando salieron los judíos de Israel, de Egipto. De Egipto, como esclavos. Sí. Exacto. Se celebra las Pascuas, ¿no? Sí. Donde nos reuníamos 20, 30 personas en mi casa y mi abuelo cantaba todos los rezos y todas las cosas. Y comían el pan de Pesaj, que correcto, se hace sin levadura. Entonces, ya, el matzah se llama eso. Sí, matzah. El cuento es que... Es como de trenza, ¿no? Correcto. Sí. Estás muy entendido. Bueno, algo porque yo voy a algunas cosas que me invitan. Bueno, el hecho es que dentro de esa cena y de esa celebración hay un ritual y es que el profeta Elías se le invita a que entre a la casa, se abre la puerta y uno tiene que cerrar los ojos. Y se le pone un vino, una copa de vino para que él comparta con nosotros. Pero había que cerrar los ojos. Pero yo que tenía 8, 9, 10, 7 años, yo quería verlo. Entonces cuando abría la puerta y todo el mundo cerraba los ojos, yo estaba para ver si podía verlo. Y como no lo podía ver, había un piano en mi casa donde yo le cantaba a Elías. Eliyahu Hanaví, Eliyahu. Y lágrimas me salían de los ojos, yo quería verlo. Y quizás es a partir de ahí que mi tendencia hacia la vida espiritual es tan profunda. ¿Y tú tocas piano de niño? Desde que yo digo que primero mi mamá parió un piano y después me parió a mí. Porque sí, desde el mismo comienzo, la lógica del piano, que del do para la derecha se suben las notas y los medios tonos y todo eso, a mí se me fue muy fácil. ¿Lo aprendiste en casa? Lo aprendí sencillamente tocando y después, claro, me pusieron un profesor que era muy desconsiderado, no tenía ninguna pedagogía.
porque era un alemán muy agresivo y cada vez que yo cometía un error, entonces me daba golpes en la mano. Entonces Y decía, tratabas de "Bueno, no equivocarte". entonces si esto es aprender, entonces no aprendo. Pero hay mucha gente que dice que menos mal que no aprendí, no sé por qué. Mi mamá quería que yo me graduara en Juilliard, allá en Nueva York, pero no. Aparte de la música, ¿qué otra ocupación has tenido, digamos, o qué profesión tienes? Tú fuiste a la universidad, por supuesto. No, en realidad no. Yo asumí una actitud monástica a partir de los 19, 20 años Ajá. de edad, después que salí del grupo Azúcar, Cacao y Leche. Ah, caramba, con ¿Te Edgar recuerdas? Alexander Edgar y Alexa, con correcto, Nerio, Quintero, Nerio y Quintero, Gabriel, exacto, así. familia Quintero, Pedro, Matute, etcétera. Fue una Por experiencia cierto, muy yo bonita. de niño una de mis canciones prefería era Una esa, guitarra. la guitarra. ¿sí? Así es, por supuesto. Y esa es la clásica de Edgar. Así es, así es. Entonces sí, a partir de ahí, la vida monástica, porque es que me hice preguntas que por lo general la gente que creció conmigo no les interesaba. Y eso me llevó obviamente a hacer investigaciones, no me conformaba con cualquier respuesta superficial. Y de ahí salí a Israel y me encontré con mi abuelo que era rabino y le hice preguntas y lentamente empecé a indagar, a comparar, hasta que llegué a la India. Y cuando llegué a la India, filosóficamente hablando, yo no pude más que sorprenderme de la belleza. ¿Qué encontraste en toda la diversidad religiosa que hay en la India que no hayas hallado en el judaísmo como expresión religiosa o espiritual? No, yo una vez madurado el tema religioso y espiritual, el gran descubrimiento es que todas son emanadas del mismo Ser Supremo, que le habla a diferentes culturas y diferentes capacidades de diferentes maneras para hacerse entender. Si partimos del hecho, Ilan, de que Dios existe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió o promovió que el hombre lo viera de distintas maneras y no bajo una sola forma, bajo una sola presentación, por decirlo de alguna Bueno, porque manera? él no es impositivo. Ahí está la libertad. La libertad es que tú puedes entenderlo de diferentes maneras porque al fin de cuentas es multifacético. No se puede solamente orientar de una sola manera porque esa orientación fanática o en una sola dirección ha generado suficientes problemas en este mundo. De ahí que la gente inteligente, sobre todo los científicos, una vez que el monoteísmo del Mediterráneo, que resultó ser el primero, obviamente, fue tribal, tenías que ser o judío, o si no, no eras nadie, y tenías que ser cristiano, o te lanzamos al fuego. Y qué decir, que un solo % de los musulmanes sea extremista y sea irracional, es suficiente como para desprestigiar la religión. Pero hay mucho que hablar de ello. Claro, extremismo hay en todos lados, lamentablemente, ¿no? Pero tú Hay, te hay encuentras con ateísmo extremista, hay religiosos que son fundamentalistas de cualquier corriente, ¿no? Eso es correcto. Pero si tú eres una persona verdaderamente sincera en el campo, que sea, se te va a acercar lo que tiene que ver con la sinceridad, con la honestidad de la cosa. Y establece, claro, tienes que hacer estudios comparativos, porque si no haces estudios comparativos, no te enteras, ¿no? En el caso de la India es la cuna de la lengua de la lengua madre, que es el sánscrito, ¿verdad? Mientras que si ves la religión judeocristiana, con todo el respeto porque ha generado grandes personalidades y bellas personas, originalmente está dado a pescadores, labradores, cuidadores de ovejas, y por lo tanto había que adaptar la información a ese tipo de audiencia. No se podía hablar de reencarnación, no se podía hablar de la trascendencia, de planos superiores, sino vamos a empezar por no mates y no robes, que es lo primero que habría que decir en muchos países cercanos. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso vamos a seguir conversando con Ilan Chester. Por supuesto que vamos a hablar un poco de su música y todo eso. Y él no va a cantar, venimos a conversar. Y vamos a hablar de tus temas. Pero a mí me gustaría continuar por donde empezamos, porque creo que hay todavía mucha tela que cortar. Dale. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ilan Chester a la 1 es nuestra etiqueta para el día de hoy. De la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram,
Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.